Bueno, mi nombre es Jesús Alejandro Hernández Ramírez, estoy en la Universidad de Pamplona y les vengo a hablar sobre las enzimas y regulación de actividades. Principalmente tenemos unos objetivos primordiales, que es explicar el concepto de homeostasis en todo el cuerpo y su respuesta a fluctuaciones en el ambiente externo. Listar múltiples mecanismos mediante los cuales se logra el control activo del flujo del metabolismo. Describir las ventajas de que ciertas enzimas se elaboren como proenzimas. Describir los cambios estructurales típicos que acompañan a la conversión de una proenzima en la enzima activa y indicar dos maneras generales en las cuales un efector alostérico puede modificar la actividad catálica. Entonces, las enzimas, la regulación del flujo metabólico. Entonces, las enzimas que operan a su índice máximo no pueden mostrar respuesta a un aumento de la concentración de sustrato y solo pueden hacerlo una disminución precipitada de la misma. En consecuencia de esto, los valores de kilómetros km para casi todas las enzimas tienden a ser cercanos a la concentración intracelular por medio de sus sustratos, de modo que los cambios de la concentración de sustrato generan cambios correspondientes del flujo de metabolitos. O sea, la respuesta a cambios de concentración del sustrato representa un medio importante pero pasivo para coordinar como el flujo de metabolitos y mantener la homeostasis en células adyacentes, ¿sí? Células como quiescentes, sin embargo, que ofrecen un enlace limitado para mostrar respuesta a cambios de variables ambientales, ¿no? La sucesión de... Entonces, las enzimas que ofrecen, entonces, el flujo de metabolitos tienden a ser unidireccional, aun cuando todas las reacciones químicas son hasta cierto grado reversibles. Entonces, en las células vivas, los productos de reacciones sirven como sustratos para son eliminados, digámoslo así. Otras reacciones catalizadas por enzimas son eliminadas por otros catalizadores, ¿no? De este modo, muchas reacciones nominalmente reversibles ocurren de manera unidireccional. La sucesión de reacciones metabólicas acopladas que se acompañan, digámoslo como en un cambio general, ¿sí?, de la energía libre. Entonces, que favorece el flujo unidireccional de metabolitos. Entonces, el flujo unidireccional de metabolitos a través de una vía con un cambio negativo generalmente genera grande energía, genera libres como análogos al flujo de agua a través de una tubería, ¿sí?, en la cual un extremo está más bajo que el otro, ¿no? Entonces, en la imagen que observamos en esta aquí, es una célula idealizada que está en estado estable, y ahí se nota que el flujo de metabolitos es unidireccional, ¿sí? Unidireccional, no tiene dirección fija. Entonces, como lo observamos, entonces, en eucariotas, las vías anabólicas y catabólicas que interconvierten productos comunes pueden tener lugar en compartimentos subcelulares específicos. Por ejemplo, entonces, muchas de las enzimas que degradan proteínas y polisacáridos residen dentro de organelos denominados lisosomas. De modo similar, la biosíntesis de ácidos grasosos ocurre en el citosol, mientras que la oxidación del ácido grasoso tiene lugar dentro de las mitocondrias.
Entonces, la capacidad de las enzimas para distinguir entre las coenzimas similares desde el punto de vista estructural, NAD más positivo y NADP positivo también dan lugar a una forma de compartimentalización, ¿no? Las formas reducidas de ambos coenzimas no son fácilmente distinguibles. Entonces, a la inversa, digamos así, un incremento de su cantidad o eficiencia catálica aumenta el flujo a través de la vía en un conjunto, ¿sí? Por ejemplo, la acetil-CoA, digamos así, esa carboxilasa, la cataliza la síntesis de malonil-CoA, ¿sí? O sea, la primera reacción comprometida a la biosíntesis de ácidos grasos, ¿sí? Que esto lo encontramos en humanas grasas. Cuando se inhibe la síntesis de la malanoica, ¿sí? Las reacciones subsiguientes de la síntesis de ácidos grasos cesan por falta de sustratos. Entonces es por eso. Entonces la regulación de las enzimas. Por ejemplo, entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces la capacidad catálica de la reacción limitante en una vía metabólica es el producto de la concentración de moléculas de enzimas y su eficiencia catálica intrínseca. Entonces la cantidad absoluta de una enzima refleja el balance neto entre sus índices de síntesis y degradación. En seres humanos, las altas alteraciones de cifras de enzimas específicas pueden estar afectadas por un cambio de la constante de índice para los procesos generales de síntesis, KS, degradación, DEG o ambos. De la síntesis de ciertas enzimas dependen de la presencia de inductores, típicamente sustratos o compuestos relacionados desde el punto de vista estructural que estimulan la transpiración del gen que las codifica. Entonces, por ejemplo, coli cultivada por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, la cherichida. Cherichida coli cultivada en glucosa solo cataboliza lactosa, luego de adición de un lactocido, no sé, es como un inductor que inicia la síntesis de una beta-galactosidasa, digámoslo así, y una galactosido que espermeza, ¿no? Entonces las enzimas inducibles del ser humano comprenden la triptófano, que es el famoso triptófano pirrosal, y treonina deshidratasa, etc. Ahí encontramos también las enzimas del ciclo de la urea, ¿no? Entonces la regulación de la actividad catálica. En la regulación de la actividad catálica, entonces en seres humanos, la inducción de síntesis de proteínas es un proceso complejo, ¿no? Entonces, de múltiples pasos, ¿no? Que típicamente requiere horas para producir cambios importantes de la concentración de enzimas general. En contraste, pues los cambios de la eficiencia, ¿sí? Catálica, pues intrínseca por unión de ligandos disociables, ¿sí? ¿Me entiendes? O sea, entonces, ¿qué pasa allí? Inhibición por retroacción, o sea, se refiere al proceso mediante el cual el producto terminal de una vía biocinética de múltiples pasos se unen. Es donde encontramos esto. Entonces, en este ejemplo, entonces, el inhibidor por retroacción actúa como un efector aloestérico, ¿sí? En el ejemplo que acabamos de ver. Y este es negativo de la enzima.
Entonces, primero que todo, entonces, sobreviene el inhibidación, ¿sí? No por el respaldo de intermediarios, sino por la capacidad o sea, de esta D para unirse a la enzima, a la enzima número 1, ¿sí? Y inhibidarla, ¿sí? O sea, por lo general D se une en un sitio aloestérico, distinto desde los puntos de vista especial, del sitio cataloico, de las enzimas blancos, ¿sí? Entonces, así los inhibidores por retroacción típicamente tienen poca o ninguna similitud estructural con los sustratos de las enzimas que lo inhiben, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo. La regulación por retroacción no es sinónimo de inhibición por retroacción. En células, tanto de mamíferos como bacterias, algunos productos terminales producen retroacción de su propia síntesis y la controlan estas mismas, en muchos casos por medio de inhibición por retroacción de una enzima, o sea, biosintética temprana, ¿sí? Eso es lo que controla. Por ejemplo, si viene el colesterol de la beta minora, la síntesis hepática de colesterol está, ¿sí? Esta regulación por retroacción no incluye inhibición por retroacción. Entonces la famosa HMG CoA reductasa, entonces la enzima limitante de la colesterolgenosis queda afectada, pero el colesterol no. ¿Qué pasa? El colesterol no inhibe por retroacción su actividad. De hecho, pues la regulación en respuesta al colesterol de la dieta comprende restricción por el colesterol, ¿sí? O por un metabolito del mismo colesterol. Entonces, de la expresión del gen que codifica para esta misma molécula reductasa, digámoslo así. Entonces, hormonas que actúan mediante segundos mensajeros. Los impulsos nerviosos y la unión de muchas hormonas a receptores de superficie celular desprenden o las células, ¿sí? O la desencadenan, ¿sí? Cambios del índice de la reacción catalizadas por enzimas dentro de células blanco. Al incluir liberación o síntesis de efectores aloestéricos especializados llamados segundos mensajeros. El mensajero primario o primer mensajero es la molécula hormona o el impulso nervioso. O sea, los segundos mensajeros incluyen 3,5, ¿sí? Entonces, sintetizando a partir de ATP por la enzima adenilina. ¿Qué pasa? Que almacena dentro del retículo endoplasmático de casi todas las células. Entonces, es decir, la despolarización de membrana originada por un impulso nervioso abre un canal de membrana libera ion calcio hacia el citoplasma, donde se unen las enzimas comprendidas en la regulación de la construcción muscular, mejor dicho, y la movilización, donde pues está el movimiento, y de glucasa almacenada del glucógeno, y pues obviamente ellas mismas las activan, ¿no? Entonces la glucasa después satisface las demandas, sí, satisface las demandas de energía que han sido aumentadas, ¿sí? De la misma construcción molecular. Entonces, eso aquí como hay una cadena de segundos mensajeros que incluye óxido nítrico, los polifosfoanisitoles, no sé, que estos están producidos por los hidrólisis, ¿sí? Etcétera.
En las células de mamíferos ocurre las modificaciones covalentes reguladoras pueden ser reversibles o irreversibles, ¿sí? Entonces, en las células de mamíferos ocurren un amplio rango de modificaciones covalentes reguladoras, ¿sí? Las proteólisis parcial y la fosforilación, por ejemplo, se emplean a menudo para regular la actividad catalítica de enzimas. Entonces, por otro lado, las histonas y otras proteínas de unión DNA en la cromatina están sujetas a modificación extensa mediante acetilinación. Entonces, el código de histona representa un ejemplo clásico de epigenética, la transmisión hereditaria de formación por un medio que no es la secuencia de nucleótidos que forman el genoma. En este caso, el patrón de expresión de gen dentro de una célula hija recién formada estará determinado en parte por el grupo particular de modificación covalente, ¿sí? Entonces la acetilación, es decir, entonces ¿cómo es que se llama? La acetilación, la ADP, no sé, la metilación y la fosforilación, o sea, son ejemplos de modificaciones covalentes que son reversibles, ¿sí? En este caso, reversible se refiere aquí al hecho de que la proteína modificada puede reconstruir a su estado original, o sea, puede volver a su estado original, ¿sí? O sea, libre de modificación, ¿no? Es por eso cuando es reversible. Sin embargo, no se refiere a los mecanismos mediante los cuales tiene lugar esa restauración, digámoslo así, ¿sí? O sea, la termodinámica dicta que la reacción catalizada por enzimas mediante la cual se introdujo la modificación es termodinámicamente favorable, ¿no? El cambio de energía libre involucrando que está involucrado en sí, está involucrado es desfavorable, ¿no? Entonces esto es lo que pasa con ellas. Las modificaciones covalentes reversibles regula proteínas claves de mamíferos. Entonces las proteínas de mamíferos son blancos de una amplia gama de procesos de modificación covalentes. Las modificaciones como prenilación, glucosilación, hidroxilación y axilación de ácido graso introducen características estructurales singulares, ¿no? En proteínas recién sintetizadas que tienen a persistir durante toda la vida, singulares en proteínas tienden a persistir durante toda la vida. Entre las modificaciones covalentes que regulan la función de proteínas, por ejemplo, metilación, acetilación. Las más frecuentes con mucho es la fosforilación, desforilación. Entonces las proteínas sinasas fosforilan estas proteínas al catalizar la transferencia del grupo fosforílico terminal de ATP hacia los grupos hidroxilos de residuos serilo, ¿sí? O sea, lo que forman residuos fosforílicos, digámoslo así, ¿sí? Y estos son respectivamente, etcétera. La fosforilación de proteínas es en extremo versátil. La fabricación de fosforilación de proteínas es un proceso muy versátil y selectivo. No todas las proteínas están sujetas a la fosforilación, ¿sí? Esta última solo se dirige a uno
un pequeño subgrupo de los muchos grupos hidroxilos sobre la superficie de una proteína. Entonces eso lo estamos encontrando aquí en la tabla, ¿sí? En la tabla vamos encontrando esto que les acabo, yo creo que les estaba explicando hasta el momento de las diapositivas, ¿sí? Entonces, si bien pues la función enzimática pues afecta más a menudo de la deficiencia catílica de la proteína, o sea, la fosforilación también puede alterar su ubicación dentro de la célula, la sostenibilidad de la degradación. Entonces, aquí en la tabla, ¿qué pasa? Aquí tenemos que están algunos ejemplos de las enzimas mamíferos cuya actividad catálica es alterada por fosforilación, ¿sí? Desfosforilación covalente. Entonces, la letra EP que vemos aquí en la tabla significa fosfoenzima, ¿sí? Y la letra E significa desfosfoenzima. Entonces vemos cómo es el estado de actividad de cada una de las enzimas. Entre los eventos regulares, individuales individuales se combinan para formar redes de control complejas. Las células llevan a cabo una compleja gama de procesos metabólicos que deben regularse en respuestas a una amplia gama de los factores ambientales. En una consecuencia, las enzimas interconvertibles y las enzimas de las cuales depende su interconvención no actúan como conmutadores de encendido y apagado aislados, ¿no? Para satisfacer las demás demandas de manera de mantener la homeostasis, estos bloques de construcción están enlazados para formar redes reguladoras integradas. Entonces, en la figura que vemos que acá es un ejemplo de este tipo de red, ¿no? Entonces, un ejemplo de este tipo de red en el ciclo de las células pues eucariotas que controlan la división celular. Entonces, esta es una representación simplificada del punto de control de GAS. Sí, ahí está el punto de control de GAS del ciclo de la célula eucariota. Entonces, el círculo muestra las diversas etapas en el ciclo de la célula eucariota. El genoma se replica durante la fase S, o sea, hasta la fase S, ¿sí? Mientras que en el transcurso de la fase M, las dos copias del genoma se agregan y ocurre división celular. O sea, donde cada una de estas fases están separadas por una fase G o de crecimiento, que es caracterizada por un incremento del tamaño de células, ¿sí? Y la acumulación de los como los precursores requeridos para el montaje de los complejos de las macromoléculas, digámoslo así, grandes, las macromoléculas que están formadas o las que forman grandes durante la fase S y M. Entonces eso era todo, muchas gracias.